Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Santiago Romero. Señor presidente, señores diputados y diputadas, pues una propagandística y clónica propuesta. La Audiencia Nacional tiene carácter especializado para el conocimiento de delitos graves, como el crimen organizado y el narcotráfico, pero efectivamente es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista, el represivo Tribunal de excepción de la dictadura franquista. Y por ello, durante años se ha cuestionado que su existencia respetara el artículo 24 de la Constitución, el derecho al juez natural predeterminado por la ley. El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad al entender que sí que existían supuestos que podían hacer razonable su competencia sobre determinados hechos. Que las asuma esas competencias un tribunal especializado, máxime si hay dudas de la competencia territorial para investigar. Pero la Audiencia Nacional ha sido cuestionada por numerosas sentencias de muchos tribunales de países europeos. Y por todo esto parece bastante prudente limitar su ámbito competencial en lugar de ampliarlo de forma exorbitada. Son los órganos judiciales territoriales los que deben garantizar la inmediatez judicial y ofrecen mayores garantías para quienes deban utilizar el servicio público de justicia. Y la propuesta también nos parece inadecuada porque el Congreso, como ya se ha dicho, está tramitando distintas reformas del Servicio Público de Justicia que abordan la competencia y jurisdicción de órganos judiciales, el Real Decreto Ley 623, el proyecto de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Y además, francamente, sí dudamos de la calidad técnica de la propuesta. El nuevo apartado D del artículo 65.1 que nos proponen sobresaturaría la Audiencia Nacional de casos de narcotráfico de poca monta, como por ejemplo la banda de narcotraficantes ultraderechistas que asesinaron a Borja Villacís, operan exclusivamente en la provincia de Toledo, pero con su propuesta quedarían bajo la competencia de la Audiencia Nacional, por ser una banda narcotraficante integrada por un número importante de ultraderechistas, por utilizar armas peligrosas y de guerra, por manejar medios avanzados de comunicación y transporte. Creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen suficientes medios, sin saturar la Audiencia Nacional, para combatir estas bandas de narcotraficantes o de ultraderechistas. Existen en distintas provincias, según se ha publicado, bandas de estas características, pero la Audiencia Nacional ya tiene competencias en el artículo 61.d actual para perseguir el crimen complejo de alto impacto, como es el caso de lo que ocurre en Cádiz. El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación del Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales, pero en cambio han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan. No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2 del 2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy, cuando ustedes tenían más de 600 dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción. Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia. En el año 2022, un escaso 38% de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena. Ahora, tan solo un 3%. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos, por cierto, gestionados en la mayoría de las comunidades autónomas también por gobiernos del Partido Popular. Pero más de un 70% de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia.
Un 50% opinan que es poco satisfactoria, el 20% creen que no es nada satisfactoria. Y estas son las consecuencias del bloqueo, desde hace más de 5 años, de la renovación del Consejo del Poder Judicial por el Partido Popular, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy 25 vacantes en sus salas, un 31% de su plantilla. La sociedad española padece esperpénticas actuaciones judiciales. Una audiencia provincial que, con una resolución de 3 páginas, deja sin efecto un auto de más de 100 páginas de un juzgado de instrucción tras 2 años de investigación que llegó a la conclusión de que no había el más mínimo indicio de que Mónica Oltra hubiera cometido delito alguno. Pero la misma audiencia provincial, que es incapaz de esgrimir un solo indicio delictivo, opina que con Mónica no debe aplicarse ni el principio de mínima intervención del derecho penal ni el de presunción de inocencia. Alucinantes resoluciones judiciales sobre presuntas operaciones con tropas rusas por las ramblas mediterráneas o criptomonedas del Kremlin supuestamente utilizadas para pagar urnas. Y la verdad, no conocemos ninguna actuación de los órganos disciplinarios del Consejo del Poder Judicial sobre la cada vez más frecuente utilización politiquera de la Administración de Justicia para desprestigiar y acosar siempre a los adversarios políticos de las diversas derechas patrias. No conocemos declaración del presidente de este agotado Consejo del Poder Judicial referida a la cooptación política corporativa del Poder Judicial. Necesitamos democratizar y modernizar la justicia, que se abandonen las tentaciones corporativas de elección de órganos. Como cualquier institución de un Estado de Derecho, la justicia debe aceptar el criterio de la soberanía nacional y popular, que es lo que mandata la Constitución. Y por eso proponemos un gran acuerdo, y acabo, presidente, para proteger a los ciudadanos del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, de los ataques al buen nombre y al prestigio de muchas personas que soportan investigaciones judiciales sin fundamento, que se alargan en el tiempo con la única intención de intervenir en política y dañar la credibilidad de al que se considera adversario político. Votaremos en contra. Gracias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.